La hija de mi hermano arruinó la fiesta de mi hijo arrojando barro sobre su pastel. Mi padre y mi hermano estaban orgullosos. Esa noche, cancelé su crucero de Disney y su campamento de tenis, pero un correo electrónico a la mañana siguiente la hizo soltar su nuevo iPhone. La hija de mi hermano, Kale, arrojó un balde de barro sobre el pastel de cumpleaños de mi hijo y arruinó toda la fiesta en el jardín trasero. 10 familias se fueron. Mi padre, Arthur, sonrió y dijo, le prometí un iPhone nuevo si lo hacía. Mi hermano, Michael, sonrió con orgullo. Esa noche, cancelé su crucero de Disney y el campamento privado de tenis. $16,800 en total. Pero a las 8:30 de la mañana, un correo electrónico la hizo soltar su iPhone nuevo. El pastel era de 3 niveles. Crema de vainilla en la parte inferior, ganache de chocolate en el medio, funfetti en la parte superior con un anillo de 8 velas azules esperando ser colocadas. La panadería lo había entregado al mediodía y lo colocó en la mesa debajo del arce, donde la sombra evitaba que el glaseado se ablandara. 32 invitados en el jardín trasero. 10 familias, serpentinas en la cerca, una casa inflable en la esquina más alejada que Ethan había elegido el mismo del catálogo de alquiler porque tenía un tobogán con forma de cohete. Cumplía 8 años y durante 2 semanas no había hablado de otra cosa que de esas velas. Ethan las sostenía cuando Kale cruzó el jardín. Llevaba un balde de 5 galones con ambas manos, de esos naranjas de la ferretería. La manguera del jardín seguía goteando cerca de la cerca donde había mezclado el barro. Nadie la detuvo porque nadie entendió lo que estaba pasando hasta que ya estaba pasando. Pasó junto a la casa inflable, junto a la mesa de bebidas, junto a 3 familias sentadas en sillas de jardín, y levantó el balde sobre el pastel y lo derramó. El barro cubrió primero el nivel superior. Colapsó la capa de funfetti en el chocolate y empujó ambos hacia la vainilla. La caja de velas y las manos de Ethan permanecieron cerradas. El glaseado, las lágrimas, el borde de fondant que María había pedido porque Ethan quería que se pareciera a los de la televisión. Todo se dobló bajo 5 galones de tierra húmeda de jardín. El barro corrió de la mesa al césped en una ola marrón que salpicó el mantel y 2 de las sillas plegables. Ethan no se movió. Nadie se movió durante unos 3 segundos. Luego todo se movió a la vez. Una madre cerca de la mesa de bebidas levantó a su hija y caminó hacia la puerta. Otro padre comenzó a plegar su silla. En 15 minutos, 10 familias habían subido a sus hijos a los autos y se habían ido. Algunos se despidieron. La mayoría no. La casa inflable permaneció vacía con el soplador aún funcionando. Arthur estaba sentado en una silla de jardín cerca de la cerca trasera, a 20 pies de la mesa del pastel. No se había levantado. No había pestañeado. Sostenía una taza de té dulce y miraba el pastel derrumbado, como alguien mira un trabajo terminado a tiempo. Él sonrió. Le prometí un iPhone nuevo si lo hacía. Michael estaba parado a su lado. Brazos cruzados. Una esquina de su boca se elevó en una mueca que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. María ya estaba en la mesa del pastel quitando el mantel, con las manos cubiertas de barro. Me miró a través del jardín con una expresión que no era de enojo. Era algo más allá del enojo, algo que ya había terminado de estar enojado y había llegado a la parte donde se toman decisiones. Ethan dejó la caja de velas en el brazo de la silla más cercana. Caminó hacia la puerta, la abrió y se fue al jardín delantero solo, de 8 años. No lloró. No preguntó por qué. Simplemente se alejó de su propia fiesta de cumpleaños y se sentó en los escalones delanteros con las manos entre las rodillas. Esa imagen, las velas en el brazo de la silla, la casa inflable vacía, mi hijo en los escalones delanteros, esa imagen es la razón por la que todo lo que siguió sucedió de la manera en que sucedió. Para entender lo que cancelé esa noche, necesitas entender lo que David había estado pagando. La academia de tenis fue lo primero. Kale había comenzado a jugar a los 9 años, mostrando suficiente talento como para que Michael la inscribiera en una liga local recreativa. En 6 meses, el entrenador recomendó la Meridian Tennis Academy, un programa privado de desarrollo juvenil a 40 minutos de su casa. La matrícula era de $9,800 al año.
Michael ganaba $47,000 como subgerente en una tienda de materiales de construcción. Lisa trabajaba a tiempo parcial en una clínica dental. Las cuentas no cuadraban. Arthur me llamó un domingo por la tarde. Dijo que Cale tenía una oportunidad real. Dijo que Michael no podía pagarlo. Dijo que la niña merecía una oportunidad. Luego dijo, ¿estás bien? Puedes hacer que esto suceda sin siquiera sentirlo. El pago se realizó como una beca familiar anónima. La oficina de facturación de la academia lo procesó bajo un código de patrocinio. La carta de aceptación de Cale no mencionaba quién pagaba. Ella creyó haber ganado un puesto por mérito. Michael creyó lo mismo. Lisa no tenía idea de que el dinero existía. Solo Arthur lo sabía porque Arthur lo había pedido. 2 años de matrícula, $19,600 en total saliendo de mi cuenta. Destinado a una niña de 11 años que 13 meses después cruzaría mi jardín trasero con un balde de barro y lo derramaría sobre el pastel de cumpleaños de mi hijo porque su abuelo le prometió un teléfono. Luego el crucero de Disney. 3 meses antes de la fiesta, reservé un viaje de 7 días para la familia de Michael con salida desde Puerto Cañaveral. 2 cabinas, $7,000 en total. La reserva estaba a mi nombre, cargada a mi tarjeta con Michael, Lisa y Cale como pasajeros. No le dije a Michael quién había pagado. Arthur lo sabía. Él fue quien lo había sugerido. La familia de Michael necesita unas vacaciones. Puedes hacer eso por ellos, David. Significará mucho. Luego el seguro del camión. Arthur conducía una Ford F-150 de 2014 que no podía pagar para asegurar con su pensión. Hace 18 meses, la póliza se cargó a mi tarjeta de crédito. $140 al mes. Renovación automática. Nunca más se discutió. Las 2 obligaciones más grandes sumaban $16,800. El crucero de Disney por $7,000 y el año actual de matrícula de tenis por $9,800. El seguro del camión era un costo aparte, $140 al mes, $1,680 al año, lo que aumentaba aún más la exposición anual total. Nada de eso contaba los 2 años anteriores de matrícula de tenis ya pagados. Y cada dólar de eso había sido solicitado a través de Arthur. Arthur era el embudo. Arthur hacía la petición. Arthur enmarcaba cada solicitud como algo que David podía permitirse sin sentirlo. Y David cada vez decía que sí hasta hace 2 meses cuando Arthur le pidió a David que confirmara un préstamo comercial de $40,000 para Michael. David dijo que no. Esa negativa es la razón por la que el barro golpeó el pastel. Pero esa parte viene después. Esa noche a las 11:40, María estaba sentada en el borde de nuestra cama. La casa estaba en silencio. Ethan se había ido a dormir sin pedir un cuento, lo cual era la primera vez que sucedía desde que tenía 5 años. La puerta de su dormitorio estaba cerrada. La caja de velas de cumpleaños estaba en el mostrador de la cocina donde la había puesto después de encontrarla en el brazo de la silla en el jardín trasero vacío. María me miró y dijo, ¿qué vas a hacer? La laptop ya estaba abierta en la cómoda. La confirmación de la reserva del crucero estaba en la pantalla. Crucero de Disney de 7 días. Puerto Cañaveral, 2 cabinas, Michael Adair, Lisa Adair, Cale Adair, listados como pasajeros. Reservado por David Adair, pagado por David Adair. $7,000. Ellos no saben que yo pagué por esto, dije. María miró la pantalla, luego a mí. Pensaron que era una rifa de la iglesia o algo así. Arthur les dijo que un amigo de la familia se lo había regalado. Nunca dijo mi nombre. Ella se quedó en silencio por un momento, luego dijo, cancélalo. La cancelación se realizó a las 11:58 de la noche, reembolso completo a la tarjeta original. $7,000 de vuelta en la cuenta por la mañana. El correo electrónico de confirmación fue a mi bandeja de entrada solo porque mi correo electrónico era el único en la reserva. Michael no se enteraría hasta que la línea de cruceros enviara sus comunicaciones estándar previas a la salida y no encontrara ninguna reserva activa.
Casi cerré la laptop después de eso. Lo que me detuvo no fue el dinero. Fue la imagen de Ethan en los escalones delanteros, con las manos entre las rodillas, sin llorar. 8 años y ya aprendiendo a irse en silencio, cuando las personas que se suponía que lo amaban decidieron no hacerlo. Esa imagen no permitía que la laptop se cerrara. No permitía que la pantalla se apagara. El sitio web de la Academia de Tenis se cargó en 2 clics. Inicio de sesión en la cuenta del portal de patrocinio de la Meridian Tennis Academy. Cale Adair, estado de matrícula pagado en su totalidad, código de patrocinador AdairFam. Esa cuenta permaneció abierta en la pantalla toda la noche. La cancelación esperaría hasta la mañana porque quería estar seguro y por la mañana lo estaba. La mañana después de la fiesta, caminé por el jardín trasero. La casa inflable había sido desinflada y doblada contra la cerca. La mancha de barro en el césped donde había estado la mesa del pastel todavía estaba oscura y húmeda. Las serpentinas colgaban lánguidas de los postes de la cerca, platos de papel en la bolsa de basura que María había atado a medianoche. Y en el césped, a 6 pies de donde había estado la mesa, la caja de velas de cumpleaños, 8 velas azules en un estuche de plástico transparente que Ethan había dejado caer de camino a los escalones delanteros, aún selladas, nunca colocadas, nunca encendidas. Las velas fueron al cajón de los cachivaches de la cocina. Saldrían de nuevo más tarde, pero aún no. A las 8:15 de esa mañana, el patrocinio de la Academia de Tenis fue cancelado. El proceso duró 4 minutos. Portal de patrocinio. Inicio de sesión en la cuenta. Código de patrocinador AdairFam. Estado activo. Un botón. Retirar patrocinio. Un mensaje de confirmación. Esta acción retirará los fondos de patrocinio. La familia de la estudiante será notificada dentro de las 24 horas y tendrá 14 días para organizar una matrícula de reemplazo antes de que la inscripción sea terminada. Un clic, listo. El patrocinio de Cale en la Meridian Tennis Academy se había ido. La matrícula anual de $9,800 que había estado saliendo de mi cuenta durante 2 años fue retirada. Su familia ahora tenía 14 días para financiar la matrícula ellos mismos o perder el puesto que ella creía haber ganado por talento. Yo ya había financiado 2 años completos a $9,800 cada uno. El patrocinio del tercer año estaba activo pero era reembolsable antes de la fecha límite de inscripción de la academia. El sistema de notificación automatizado de la academia enviaría un correo electrónico a la dirección de contacto familiar dentro de las 24 horas. Ese correo electrónico llegaría a la mañana siguiente a las 8:30 de la mañana en el iPhone nuevo que Arthur le había comprado. Pero antes de que ese correo electrónico llegara, había una conversación que tener, y requería conducir a la casa de Arthur. Lo que aprendí en ese viaje cambió la forma de todo. María había pasado la mañana hablando por teléfono con Lisa, la esposa de Michael. Lisa no había estado en la fiesta. Había estado trabajando un turno de sábado en la clínica dental. No se enteró del barro hasta que María llamó. Pero esta no era la primera vez que Lisa se ponía en contacto con preocupaciones. 3 semanas antes de la fiesta, Lisa le había enviado un mensaje de texto a María preguntando si algo había pasado entre David y Arthur. Arthur ha estado diferente últimamente, decía el texto. Tenso. Michael no me dirá por qué. María lo había descartado en ese momento. Ahora el texto tenía sentido. En la llamada, Lisa dijo algo que María me transmitió palabra por palabra. Arthur ha estado enojado desde que rechazaste el préstamo. Le dijo a Michael que necesitabas que te recordaran a quién le debes. Lo dijo en la cena hace 3 semanas. Lo dijo delante de Cale. El préstamo comercial de $40,000. Hace 2 meses, Arthur me había llamado un jueves por la noche. El tono era el tono de la llamada dominical, el que siempre significaba dinero, excepto que era jueves y la cantidad era mayor que cualquier cosa que me hubiera pedido antes. Michael quería abrir una empresa de paisajismo. Había encontrado equipo usado en una subasta. Necesitaba $40,000 de capital inicial. Su puntaje de crédito era de 512. Ningún banco lo aprobaría sin un cofirmante. Arthur me pidió que cofirmara. Dije que no.
No porque el dinero fuera el problema. No porque no quisiera que Michael tuviera éxito. Porque Michael había incumplido un préstamo de coche que yo había cofirmado 4 años antes. Un saldo de $22,000 en una camioneta de la que dejó de hacer pagos después de 7 meses. El préstamo fue a cobro. La agencia de cobros me llamó porque mi nombre estaba en la nota. Los $22,000 permanecieron en mi informe de crédito durante 7 meses, durante los cuales María y yo fuimos negados un refinanciamiento de nuestra hipoteca porque mi relación deuda-ingreso había sido destruida por una camioneta que mi hermano todavía conducía mientras yo la pagaba. Pagué el saldo yo mismo para limpiar la cuenta. $22,000 de ahorros. Michael nunca lo mencionó de nuevo. Así que, cuando Arthur llamó por los $40,000, dije, cofirmé una vez. Michael incumplió. Mi crédito se vio afectado. Pagué $22,000 para limpiarlo. No lo haré de nuevo. Arthur colgó sin despedirse. 2 meses después, mi hijo tenía barro en su pastel de cumpleaños. El barro no era por el pastel. No era por Ethan. No era por Cale pensando que sería divertido. Era por $40,000 y la palabra no. Arthur había usado a una niña de 11 años como arma porque su hijo adulto no podía calificar para un préstamo y David Adair tuvo la audacia de negarse. El iPhone no era un regalo. Era un pago por servicios prestados. Arthur había convertido a su nieta en una contratista y el trabajo era destruir la fiesta de cumpleaños de un niño como castigo por una decisión financiera que no tenía nada que ver con ningún niño en esa mesa. Casi me detengo en el camino a la casa de Arthur. No para calmarme, la ira ya se había enfriado para entonces. Lo que casi me detuvo fue la comprensión de que Cale no sabía nada de esto. Tenía 11 años. Hizo lo que su abuelo le dijo que hiciera porque le prometió un teléfono. No entendía los $40,000. No entendía el cofirmante. No entendía que el hombre cuyo pastel de hijo había destruido era el mismo hombre que pagaba $9,800 al año para que ella pudiera jugar al tenis. Era una niña sosteniendo un balde del que no conocía el peso. Eso casi me detuvo. Pero Ethan también era un niño. Y Ethan era el que estaba sentado en los escalones delanteros de su propia fiesta de cumpleaños con las manos entre las rodillas. Así que el coche siguió avanzando. La casa de Arthur no había cambiado desde que yo era adolescente. Mismo revestimiento marrón, misma entrada agrietada, misma silla de jardín en el porche que había estado allí desde 2011. La camioneta de Michael estaba estacionada en la acera, lo que significaba que ambos estaban adentro. Eso estaba bien. Ambos necesitaban escuchar esto. La puerta principal estaba sin llave. La sala de estar olía a café y alfombra. Arthur estaba en su sillón reclinable. Michael estaba en el sofá con su teléfono. Ninguno de los dos se levantó cuando entré. David, dijo Arthur con el tono con el que se dice el nombre de alguien a quien se esperaba y ya se había decidido que no era una amenaza. Siéntate. ¿Quieres café? No. Mira, sé que estabas molesto por la fiesta, pero necesitas mantener la perspectiva. Cale es una niña. Los niños hacen cosas estúpidas. Tenías la misma energía cuando tenías su edad. Cale no hizo una cosa estúpida. Cale hizo lo que le pagaste para hacer. Le prometiste a una niña de 11 años un iPhone nuevo si derramaba barro sobre el pastel de cumpleaños de un niño de 8 años. Lo planeaste. La instruiste sobre el momento. Le dijiste que esperara hasta que las velas estuvieran a punto de ser colocadas. Lisa le dijo a María todo. La mandíbula de Arthur se tensó. Michael dejó su teléfono. ¿Ese pastel costó qué? $400, dijo Arthur. Para un niño de 8 años. Tu hijo no necesita un pastel de 3 niveles. Necesita aprender que el mundo no gira en torno a su pequeño cerebro superdotado. Cale le hizo un favor. Le mostró lo que sucede cuando la gente cree que es mejor que los demás. ¿Es eso de lo que crees que se trata esto? ¿Un pastel? Michael se inclinó hacia adelante. Su voz bajó al mismo susurro que había usado en la fiesta.
Excepto que esta vez no había gente para mantenerlo bajo. Deberías haber confirmado el préstamo, David. Tenías el dinero y dijiste que no. 40,000 dólares. Lo ganas en 3 meses y miraste a papá y dijiste que no. Así que sí, tu hijo tiene barro en su pastel. Piensa en eso la próxima vez que alguien en esta familia pida ayuda y decidas que tu puntaje de crédito importa más que tu hermano. La habitación quedó en silencio por un momento. Déjame decirte lo que he estado pagando, dije. Y luego veremos cómo funcionan las cuentas. Arthur se movió en su sillón reclinable. Michael se recostó. La inscripción de Cale en la Meridian Tennis Academy, $9,800 al año, 2 años, $19,600 en total. Pagado por mí a través de un patrocinio familiar anónimo. Cale no lo sabe. Michael no lo sabe. Lisa no lo sabe. Arthur lo sabe porque Arthur fue quien me pidió que lo pagara. Michael miró a Arthur. Arthur no le devolvió la mirada. El crucero de Disney de 7 días desde Puerto Cañaveral. 2 cabinas, $7,000 reservados a mi nombre, cargados a mi tarjeta. Pasajeros listados como Michael, Lisa y Cale Adair. Michael no sabía quién pagó. Lisa no sabía quién pagó. Arthur lo sabía porque Arthur fue quien lo sugirió. La boca de Michael se abrió. No salió nada. El seguro de tu camión, papá. $140 al mes, 18 meses. $2,520 en total en mi tarjeta de crédito. Renovación automática. Nunca se discutió. Las manos de Arthur fueron a los reposabrazos de su sillón reclinable. El préstamo de coche que confirmé para Michael hace 4 años. $22,000. Incumplido. Fue a cobro. Permaneció en mi informe de crédito durante 7 meses. Lo pagué yo mismo. Por eso dije que no a los $40,000. No porque no tenga el dinero. Sino porque la última vez que puse mi nombre en algo para Michael, fui yo quien lo pagó. Michael estaba mirando la alfombra. Cantidad total cancelada, $16,800. El crucero y el tenis. Eso es lo que le costó el barro a tu familia. El seguro del camión es aparte. Y eso también se quita de mi tarjeta esta semana. Sin contar los 2 años anteriores de matrícula. Sin contar el préstamo del coche. Sin contar cada llamada dominical de Arthur preguntando si podía hacer algo por Michael sin que Michael supiera nunca de dónde venía el dinero. Miré a Arthur. Le dijiste a Cale que derramara barro en el pastel de cumpleaños de mi hijo porque yo no confirmaría un préstamo. Convertiste a tu nieta en un arma porque tu hijo adulto no podía calificar para un crédito por sí mismo. Y lo hiciste sabiendo que el hombre cuyo hijo estabas castigando era el mismo hombre que pagaba el tenis de tu nieta, las vacaciones de tu hijo y el seguro de tu camión. Arthur no dijo nada. Era solo barro, dijo Michael. Su voz había cambiado. Más pequeña ahora. A modo de prueba. El niño se olvidará la próxima semana. Mi hijo no ha hablado de su cumpleaños desde que sucedió. Se fue a dormir sin pedir un cuento. No ha mencionado ninguno de sus nombres. Cale tiene 11 años, dijo Arthur. Ella no sabía lo que estaba haciendo. No puedes responsabilizar a una niña por esto. Ella sabía. Tú la instruiste. Le prometiste un teléfono. Llevó ese balde entre 32 personas y lo derramó con ambas manos. Eso no es una niña cometiendo un error. Eso es una niña siguiendo instrucciones de un adulto que le pagó para hacerlo. Michael se inclinó hacia adelante. Le compraré un pastel nuevo, uno mejor. Haremos toda la fiesta de nuevo. Casa inflable, invitados, todo. El próximo sábado. No hay nada que rehacer. El crucero ya está cancelado. $7,000 reembolsados a mi cuenta anoche. El patrocinio de tenis ha sido retirado. La inscripción de Cale en Meridian ha sido terminada a partir de esta mañana. El seguro del camión se retira de mi tarjeta esta semana. No puedes quitarle el tenis a Cale.
La voz de Arthur se quebró por primera vez. Es una niña, David. Estás castigando a una niña por lo que yo hice. Tú castigaste a mi hijo por lo que yo no hice. La habitación se quedó en silencio. El pastel costó $400. Tu lección ahora cuesta $9,800. Cale tiene 14 días para mantener su lugar. Esta vez, sus propios padres pueden pagarlo. Las manos de Arthur se apretaron en los reposabrazos, su rostro perdió color en un lento drenaje desde su frente hasta su mandíbula. Michael estaba inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo entre sus pies. Ninguno de los dos habló. Pero no antes de que la última pieza aterrizara. Una cosa más, dije desde el umbral. La academia envía un correo electrónico automatizado cuando se retira un patrocinio. Ese correo electrónico va a la dirección de contacto familiar. Llegará mañana por la mañana. En el iPhone que le compraste, papá. Arthur levantó la vista. Ella va a descubrir quién pagó su tenis y lo va a descubrir en el mismo teléfono que usaste para sobornarla. La puerta se cerró detrás de mí. El viaje a casa duró 12 minutos. El coche estuvo en silencio todo el camino. A las 8:30 de la mañana siguiente, llegó el correo electrónico de la Meridian Tennis Academy. Servicios de inscripción a la dirección de contacto registrada para Cale Adair. Asunto: actualización del estado de inscripción, retiro de patrocinio. El cuerpo del correo electrónico constaba de 3 párrafos. El primero confirmaba que los fondos de patrocinio familiar para la inscripción de Cale habían sido retirados por el patrocinador. El segundo indicaba que, sin arreglos de pago alternativos dentro de los 14 días, la inscripción de Cale sería terminada permanentemente. El tercer párrafo, el que importaba, identificaba la naturaleza del patrocinio. Su inscripción en la Meridian Tennis Academy ha sido financiada desde septiembre de 2024 por un patrocinio familiar bajo el código de patrocinador AdFam. La parte patrocinadora ha solicitado el retiro total con efecto inmediato. Lisa describió lo que sucedió después a María. Más tarde esa semana, María me contó exactamente cómo fue la mañana. Cale estaba sentada en la mesa de la cocina en la casa de Michael. El iPhone nuevo estaba en su mano. Había estado mirando la funda que Arthur le había comprado, una funda de silicona verde azulado con sus iniciales en la parte trasera. La notificación del correo electrónico cayó desde la parte superior de la pantalla. La abrió. La leyó una vez. Luego la leyó de nuevo. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No lo tiró, no lo golpeó. Lo dejó como alguien deja algo que ya no quiere tener en la mano. Miró a Michael, que estaba parado en el mostrador sirviéndose cereal. Papá, ¿quién es Aderfam? Michael no respondió. Se quedó en el mostrador con la caja de cereal en la mano y de espaldas a su hija y no respondió porque no tenía una respuesta. No lo había sabido. Había creído, como Cale había creído, que el talento de su hija la había llevado a esa academia. Y ahora un correo electrónico de 3 párrafos en un teléfono comprado con dinero del barro les había dicho la verdad a ambos. Cale miró el teléfono sobre la mesa. Miró la funda verde azulado con sus iniciales. Miró la línea de asunto del correo electrónico todavía visible en la pantalla de bloqueo. Dejó el teléfono sobre la mesa y se fue a su habitación. No cerró la puerta. Se sentó en el borde de su cama y puso las manos en su regazo. La misma postura, la misma quietud, el mismo silencio que Ethan había llevado a los escalones delanteros de su propia fiesta de cumpleaños 2 días antes. 11 años. Y estaba aprendiendo la misma lección que mi hijo había aprendido a los 8, que los adultos en su vida la habían usado y el costo era suyo. La cancelación del crucero llegó a la bandeja de entrada de Michael 3 días después. La línea de cruceros envió una notificación estándar previa a la salida a todos los pasajeros listados. El sistema no encontró ninguna reserva activa. Un mensaje automatizado fue a Michael, Lisa y al correo electrónico que Arthur había proporcionado cuando les contó sobre el regalo del amigo de la familia. La línea de asunto decía: su reserva ha sido cancelada por la parte que la reservó. Proceso de reembolso al método de pago original.
Lisa ya había comprado equipaje nuevo, 2 maletas a juego, una maleta de mano para Cale y un juego de cubos de embalaje que había pedido a Amazon la semana anterior a la fiesta de cumpleaños. Las maletas estaban en el pasillo de la casa de Michael con las etiquetas aún puestas. Cuando llegó el correo electrónico, Lisa miró las maletas, luego a Michael, y dijo, ¿quién era la parte que la reservó? Michael no lo sabía. Nunca lo había sabido. Arthur le había dicho que un amigo de la familia quería invitarlos. El correo electrónico no me nombraba directamente, pero el reembolso había ido a una tarjeta que Michael nunca había visto, lo que significaba que la persona que la reservó era la persona que la pagó. Y la única persona en la familia con ese tipo de dinero era la misma persona cuyo pastel de cumpleaños de su hijo había sido destruido 5 días antes. Lisa conectó los puntos antes que Michael. Se sentó en la mesa de la cocina con el correo electrónico de la academia abierto en el teléfono de Cale a un lado y la cancelación del crucero abierta en su propio teléfono al otro. 2 pantallas, 2 revelaciones. La academia de tenis a la que su hija había asistido durante 2 años. La que Lisa había presumido en el trabajo y en la fiesta de Navidad de la clínica dental y en cada conversación sobre el futuro de Cale había sido financiada por el mismo cuñado cuya fiesta su hija había saboteado por instrucciones de su suegro. Y las vacaciones que había esperado con ansias durante 3 meses. Las que había comprado equipaje nuevo y solicitado tiempo libre y fijado un calendario de cuenta regresiva en el refrigerador habían sido reservadas y pagadas por ese mismo cuñado. Ambos se habían ido, ambos cancelados, ambos ganados. ¿Qué más?, dijo Lisa. Su voz era lo más silencioso de la habitación. ¿Qué más está pagando David de lo que no sé? Michael no pudo responder a esa pregunta porque la respuesta era el seguro del camión y el préstamo del coche antes de eso. Y cada llamada telefónica dominical que Arthur le había hecho a David pidiéndole que hiciera algo sin decirle a Michael de dónde venía ese algo. La lista completa era más larga de lo que Michael nunca había querido mirar. Y ahora Lisa le pedía que la leyera en voz alta en su propia cocina. Lisa no levantó la voz. No salió de la casa. Hizo algo que cortó más profundo que cualquiera de esas cosas. Me llamó. La llamada duró 11 minutos. Hizo preguntas directas y yo di respuestas directas. Cada dólar, cada pago, cada solicitud que había llegado a través de Arthur, la matrícula de tenis, el crucero, el seguro del camión, el préstamo del coche, la reparación del horno de hace 8 años, la factura del dentista, el saldo de la tarjeta de crédito, todo. Cuando terminó la llamada, Lisa conocía la arquitectura completa del sistema financiero que había estado apoyando a su familia sin su conocimiento o consentimiento. También sabía que su suegro le había pagado a su hija para sabotear la fiesta de cumpleaños del hombre que había estado manteniendo todo ese sistema. Ella estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de volver a hablar. Luego dijo, ¿cuánto en total durante los últimos 2 años de pagos recurrentes activos? $16,800 en el ciclo actual, incluyendo solicitudes únicas más antiguas, más de $40,000. David, yo no lo sabía. Sé que no lo sabías. Me agradeció por contárselo. Luego colgó y no volvió a llamar. Lo que sucedió dentro de esa casa después de la llamada telefónica me fue transmitido semanas después a través de María, quien se había mantenido en contacto con Lisa. La conversación entre Lisa y Michael duró más de 1 hora. Al final, Lisa había movido el equipaje nuevo del pasillo al garaje. Le dijo a Michael que las maletas se quedarían allí hasta que ella entendiera exactamente cuánto de su vida se había construido sobre el dinero de su cuñado y las mentiras de su padre. Michael durmió en el sofá esa noche. También durmió allí la noche siguiente. 3 semanas después de la fiesta, Arthur llamó. Su voz era diferente a cualquier versión que hubiera escuchado antes. No enojada, no calculadora, no la voz de la llamada dominical que siempre precedía a una solicitud. Esta era delgada y cuidadosa, como un hombre leyendo de un historial médico que él mismo había escrito. David, necesito hablar contigo sobre algo serio. He estado teniendo dolores en el pecho desde la cena en mi casa. Agudos, en el lado derecho, van y vienen. Algunas mañanas me despierto y mi brazo se siente entumecido. El médico quiere hacer un panel cardíaco completo, pero el copago es de $300 y mi seguro no cubre los análisis de sangre. Hizo una pausa.
La pausa estaba diseñada para crear espacio para que yo ofreciera. Así es como funcionan todas las pausas de Artur. El silencio no es reflexión. Es una mano abierta. No estoy llamando por dinero, dijo, que es lo que dice Artur cuando llama por dinero. Estoy llamando porque si me pasa algo, quiero que sepas que tú lo causaste. Tú destrozaste esta familia por un pastel de cumpleaños. Tu hermano no puede dormir. Lisa no le habla. Cale no ha tomado su raqueta en 2 semanas. Y el estrés de ver a mi familia desmoronarse porque no pudiste manejar un poco de barro en un glaseado está justo aquí en mi pecho. Esperó de nuevo. Casi lo corregí. Casi expliqué una vez más que nada de esto era por un pastel. Pero el patrón era demasiado familiar. Cada conversación con Artur terminaba en una solicitud disfrazada de otra cosa. Si el dolor era real o si era otra solicitud envuelta en culpa no cambiaba la respuesta correcta. Si era real, necesitaba servicios de emergencia. Si no lo era, necesitaba dejar de usar los problemas de salud como palanca. De cualquier manera, mi respuesta fue la misma. Llama a una ambulancia, papá, no a mí. Ya no soy tu contacto de emergencia. Silencio en la línea. Y no vuelvas a llamar a este número por dinero, ni por copagos, ni por seguros, ni por préstamos, ni por vacaciones, ni por tenis, ni por primas de camiones. Este número está cerrado para solicitudes permanentemente. Usaste mi dinero, mi nombre y mi sobrina para castigar a mi hijo porque yo no confirmaría un préstamo para el que tu hijo adulto no podía calificar por sí mismo. Eso fue lo último que pasó entre nosotros. No hay nada después. La llamada terminó. María estaba en el umbral. Había escuchado la última parte. No preguntó qué había dicho Artur. Caminó a la despensa, sacó una caja de mezcla para pastel y la puso en el mostrador. Vainilla, el mismo sabor que el nivel inferior del pastel que Cale había destruido. El cumpleaños de Ethan aún no ha terminado, dijo. 30 días después de la fiesta, la cocina olía a vainilla. María había horneado un pastel de una sola capa en un molde de 9x13. Sin fondant, sin 3 niveles, sin entrega de panadería, sin 32 invitados, solo un pastel enfriándose en una rejilla en el mostrador mientras Ethan estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo la tarea y esperando sin saber lo que esperaba. El temporizador del horno había sonado 10 minutos antes y la cocina estaba cálida como se pone en las cocinas cuando algo ha estado horneándose durante 45 minutos y la ventana todavía está cerrada. Cuando el glaseado estuvo listo, María puso el pastel frente a él. Sin escritura, sin decoraciones, sin servilletas temáticas, solo glaseado blanco suave en un pastel que olía a sábado por la tarde. Ethan lo miró por un momento. Miró a María, luego a mí. Luego, sin que se lo dijeran, fue al cajón de los cachivaches. Sacó la caja de velas de cumpleaños. La misma caja. 8 velas azules en un estuche de plástico transparente. Las que había estado sosteniendo en el jardín trasero hace un mes cuando Cale cruzó el césped con el balde. Abrió el estuche y las colocó en el pastel él mismo. Una por una, presionando cada una en el glaseado con la precisión cuidadosa de un niño que entendía que estas velas habían estado esperando un mes para ser usadas. María encendió un fósforo. Las 8 llamas se mantuvieron firmes en el aire tranquilo de la cocina. La luz se reflejó en el mostrador y la ventana y la puerta del refrigerador. Ethan me miró, luego a María, luego a las velas. Tengo un deseo. Tienes un deseo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Sopló. Las 8 se apagaron de un solo aliento. Una delgada línea de humo se elevó de cada mecha y desapareció. Sin casa inflable, sin 32 invitados, sin serpentinas en la cerca, sin nada de 3 niveles. Solo una familia en una cocina con un pastel y 8 velas y un deseo que no le pertenecía a nadie más. Artur, a partir de esa semana, no había llamado desde la conversación sobre el dolor en el pecho. Su seguro de camión había caducado 14 días después de que el pago fuera eliminado de mi tarjeta. El aviso de la aseguradora estaba en el mostrador de su cocina junto a una taza de café y una pila de facturas que habían comenzado a acumularse de una manera que nunca antes lo habían hecho.
El pago mensual de $140 ahora era suyo para resolver con una pensión que apenas cubría los comestibles y la gasolina. Michael no había hablado con Arthur en 10 días. La última conversación entre ellos había terminado con Michael diciendo: «Me dijiste que David solo estaba siendo generoso. No me dijiste que él era la única razón por la que mi hija jugaba al tenis». Arthur no había respondido. El préstamo de $40,000 no estaba firmado y permanecería así. Cale no había vuelto a la Meridian Tennis Academy. El entrenador Whitfield había llamado a la casa una vez, habló con Lisa y ofreció un arreglo de matrícula parcial. Lisa dijo que lo discutiría con Michael. No lo había discutido con Michael. La raqueta estaba en el armario. La funda de iPhone verde azulado estaba en un cajón. El teléfono en sí todavía funcionaba, pero Cale había dejado de llevarlo. Lo dejaba en su mesita de noche boca abajo, y cuando se encendía con notificaciones, no las miraba. 5 semanas después de la fiesta, un domingo por la tarde, Cale se sentó en el porche trasero de la casa de Michael. Había estado allí durante 20 minutos. El teléfono no estaba con ella. Estaba mirando el jardín trasero, el césped donde solía practicar saques contra la cerca, la red que su padre había colgado entre 2 postes para su 10º cumpleaños. No lloró. No llamó a nadie. Se sentó con los pies en el escalón inferior y la barbilla en las rodillas. Y en algún momento, entró y quitó la red ella misma. La enrolló, la puso en el garaje junto al equipaje sin usar de Lisa y cerró la puerta del garaje. Nadie le pidió que quitara la red. Nadie se lo dijo. 11 años. Y ella ya había entendido lo que los adultos a su alrededor aún intentaban evitar. Que las cosas que le habían dado no eran suyas para quedarse. Y la persona que las había pagado tenía todas las razones para detenerse y nadie en su familia tenía derecho a pedirle que no lo hiciera. Las velas de cumpleaños se habían ido, derretidas hasta la línea del glaseado, retiradas y tiradas. Pero el deseo permaneció, y la cocina permaneció, y el pastel, lo que quedaba de él, estaba en el refrigerador con un trozo faltante de la esquina donde Ethan había cortado la primera rebanada él mismo. Mi nombre ya no estaba en una reserva de crucero. No estaba en un portal de patrocinio o en un autopago de seguro o en una línea de cofirmante. Estaba en el mostrador de una cocina en un plato de pastel junto a 8 restos de velas derretidas y una carpeta de tareas de un niño de 8 años. Y por primera vez en 2 años, no estaba financiando a nadie que lo hubiera usado como arma contra mi hijo.